Y hace unos días hablábamos en Informe Enigma de la emisión fantasma UVB 76 y esta noche, a petición vuestra, volvemos con nuestro compañero Hugo para hablar de otras emisiones fantasma, concretamente de la emisión sueca Rhapsody. Buenas noches, Hugo. Buenas noches, Jorge. Un placer estar contigo de nuevo. Como ya he dicho, venimos a hablar de emisiones fantasma, en este caso, aunque vamos a tratar varias más, pero la principal de ellas es la Rhapsody. Hugo, ¿por qué crees que ha tenido tanta acogida el tema de las emisiones fantasma? Bueno, pues yo creo que, como te había dicho en el programa anterior, porque creo que es un misterio muy al alcance de todos, ¿no? Cuando hablamos de algún otro misterio, pues ya nos queda o muy lejano en el tiempo, o a lo mejor muy lejano en el espacio, o muy lejano en la distancia, ¿no? Pero en este caso, aunque la distancia sea lejana hasta este fenómeno, estas ondas de radio, ¿no? Que nos acercan un poco a todos y que compartimos casi a diario, nos acercan a este misterio que es el de las estaciones numéricas, ¿no? Yo creo que es un misterio, como te he dicho, que está palpable, está ahí, está prácticamente al alcance de cualquiera que tenga un equipo receptor lo suficientemente potente, y yo creo que por eso llama mucho la atención, ¿no? Porque es una de estas pequeñas conspiraciones que cualquiera puede, bueno, pues saber que existe y que algo, bien sea tipo militar, tipo gubernamental o del que sea, ¿no? Porque es un poco el enigma que tienen estas emisiones, que no sabemos, al fin y al cabo podemos especular, pero no sabemos qué misión son la que tienen, ¿no? ¿Cuál es su fin? Entonces, bueno, es un poco ese misterio que tenemos un poco al alcance de la mano y que como te he dicho, pues nos hace ser conscientes de que independientemente o paralelamente a lo que todos conocemos, hay algo que opera un poco ahí en la clandestinidad y que, bueno, lo hace sin tapujos y a la vista de todos, o bueno, en este caso, mejor dicho, a los oídos de todos, ¿no? Hugo, como te he dicho antes fuera de micros, tenemos hoy una compañera en el programa con una voz así un poco parecida a la de la Radio Rhapsody. Bueno, en este caso te quiero realizar una pequeña pregunta referente al tema. Buenas noches, Laia. Hola, buenas noches. Igual que estas emisoras son accesibles a cualquiera que tenga un equipo bastante potente, ¿podría cualquier persona también crear una de estas emisoras? Perdón, bueno, pues mira, la pregunta que me haces, y ante todo un placer hablar contigo, y darte la bienvenida también, no estaría al alcance de cualquiera, precisamente por la potencia a la que emiten estas señales, ¿no? Estaremos hablando de estaciones con unos equipos y con unas estaciones de emisión potentísimas, ¿no? Un radioaficionado con un equipo pues de radio pequeño no sería capaz de emitir este tipo de frecuencias a estas emisiones que tienen estas emisiones de números, ¿no? Lo primero, por ejemplo, cuando se descubrió la UV76 y muchas de estas emisiones, lo primero que se pensó y lo primero que apuntaron muchos especialistas era que simplemente se debía, bueno, pues a una gran broma, ¿no? Una gran broma hecha por alguien en algún lugar que, bueno, decidió crear esto para un poco deleite de ver cómo estos SOAS que se mueven por internet o estos rumores, saber qué acababa esto y que la gente qué conclusión tenía, ¿no? Pero bueno, pronto se desechó esta hipótesis porque para emitir 24 horas al día y con esta potencia la que emiten estas emisoras de radio, pues necesita unos equipos ciertamente muy potentes, estaciones de radio con antenas especialmente diseñadas para esto, porque no sería nada fácil emitir esta frecuencia y hacer que estas señales lleguen a la ionosfera y que de ahí reboten, ¿no? Esto es un poco lo que se basa el AM, ¿no? Por eso se piensa que sirvieron como un poco pues de especie de puente de comunicaciones durante la Guerra Fría y demás. Hoy tenemos satélites que hacen que, bueno, las señales pues lleguen al espacio, reboten y vayan al punto exacto en el que queremos. Antiguamente pues lo que se empleaba eran estas ondas de radio de amplitud modulada, que lo que hacían era usar la ionosfera como ese espejo, ¿no? Emitir las ondas hacia la ionosfera para que ahí rebotasen y fuesen a un punto determinado. Entonces sería prácticamente imposible que alguien en su casa pues decidiese crear una de estas emisoras, fuese capaz de mantenerla activa las 24 horas del día
y sobre todo sin que probablemente el peso de la ley cayese sobre él, porque en las leyes de telecomunicaciones no podrías tener pues prácticamente el canal ocupado las 24 horas del día, y estas emisoras sí lo tienen, emiten en esa frecuencia y están emitiendo prácticamente las 24 horas, los 365 días del año, y algunas como la que hablamos de la UV76 durante casi 4 décadas. Hugo, te voy a dar mi opinión personal, y es que la semana pasada, cuando hablábamos de la UV76, realmente era un poquito siniestra, sobre todo esos zumbidos y la voz que venía después. Incluso llegaste a decir que en su momento llegaron a emitir El Lago de los Cisnes, si no me equivoco. Sí, exacto, correcto. Pero, sin embargo, tengo que admitir que la Rhapsody es bastante más siniestra aún que la UV76. Sí, efectivamente. Yo creo que de entre todas las emisoras de números, a mí siempre personalmente fue la que más me ha llamado la atención, porque es la que no sé, la que, bueno, pues digamos que eso tiene ese halo de sonido misterioso o siniestro, ¿no? La UV76 pues básicamente era un zumbido que se repetía y alguien pues leyendo una serie de números, ¿no? En el caso de la Rhapsody, la que vamos a hablar de ella, que por cierto se sabe muy poco, y hoy en día pues ya es una emisora que no está activa desde más o menos los años 90 aproximadamente, dejó de emitir, pero yo creo que sí, que andando un poco en el misterio, digamos que es la más misteriosa y la más siniestra de todas, ¿no? Con esa música salida de esa caja de música, ¿no? Valga la redundancia, que se sabe que es, bueno, pues la Luxembourg Rhapsody se llama esa melodía, ¿no? Y esa voz, entre comillas, de niña, leyendo esa serie de números o esa serie de comandos. Yo creo que sí, que a título personal también creo que es la emisora de números, pues, digamos, más siniestra, o que no nos gustaría encontrarnos una noche solos escuchando la radio, ¿no? ¿Por qué de esta emisora Rhapsody hay tan poca información? Porque, por ejemplo, en Internet apenas, por no decir nada, no hay nada de información. ¿Es porque su propósito es más desconocido, más misterioso? Bueno, la mayoría de estas emisiones, pues lo que intentan es precisamente eso, pasar desapercibidas, ¿no? En el caso de la Rhapsody se sabe muy poco, de hecho no se sabe exactamente ni desde dónde emitía exactamente. Se cree que emitía desde Polonia, más o menos son los sitios donde lograron pues un poco triangular la posición, ¿no? Que era pues por aquella zona. Se desconoce precisamente porque hay emisoras que se capta muy poquito, hay veces que el ruido ambiente no emiten a tanta potencia, a lo mejor como la UV76, que es perfectamente audible en muchos sitios. Son emisoras que a lo mejor pues un día alguien escucha, graba, se investiga y demás, pero al final lo misterioso que tienen es que no se conoce. Nosotros, por ejemplo, en un tema, no sé cómo ponerte un ejemplo, yo qué sé, pues vamos a hablar, por ejemplo, de Kennedy, como hablamos en su día. Bueno, pues tenemos una serie de nombres sospechosos, lugares exactos y demás. En este caso, pues solo tenemos una emisora que emite en cierta frecuencia y que emite esta serie de códigos o de números o de música. Entonces es muy complicado pues averiguar de qué se trata, de dónde viene, cuál es su propósito. En el caso de la UV76 está muy documentado, porque como es una emisora que durante 40 años, como dijimos, estuvo emitiendo y demás, sí que tuvo su grupo de seguidores, sí que se pudo más o menos encontrar desde donde emitía, porque bueno, los radioaficionados rusos tienen muy buenos equipos de radio, y fueron capaces más o menos de ir descubriendo desde dónde estaba emitiendo. Se grabaron varios mensajes, hubo todo un fenómeno sobre todo en Internet, de gente que sintonizaba la radio, que daba sus explicaciones, que intentaba escudriñar de qué significaba. Pero esta emisora, que más o menos estuvo activa entre los años 70 y los años 90, pues bueno, no tenía tanta repercusión, no pudimos, tal vez los que investigamos desde esta clase de emisiones, fantasmas y demás, no tuvimos esa oportunidad que ahora nos da esta época que vivimos de la información y de estar comunicados y de intercambiar opiniones, intercambiar información. En aquella época, pues bueno, estábamos mucho más limitados y no teníamos el medio que hoy es Internet para ponernos en contacto y compartir, ¿no? Entonces, todas estas emisiones que
ya desaparecieron, que se recogieron durante a lo mejor bastantes años, todavía guarda más misterio porque nadie fue capaz ni de darles una explicación ni de tener los medios suficientes como para montar una red de investigación alrededor de ellas, ¿no? Como te digo que este tipo, la Rhapsody, este tipo de emisora, pues bueno, desapareció hace ya casi 20 años, entonces pues, nos quedan esas grabaciones, esas voces ya fantasmales, ¿no? Y nunca mejor dicho, porque prácticamente lo parecen, y ya sería pues muy difícil con una grabación investigar de dónde, cómo, quién y demás. Hugo, la UVB76, si no me equivoco, sigue emitiendo a día de hoy, ¿verdad? Sí, correcto, sigue emitiendo a día de hoy, sí. Perfecto. Es la única, o bueno, de las pocas que siguen activo y en pie de guerra, desde prácticamente eso, desde el año 73, como algunos piensan. Vamos a volver a escuchar esa emisión fantasma de la Rhapsody antes de profundizar un poco en lo poco, valga la redundancia, que se sabe de ella. Hugo, tengo que decir que cuando escucho la Rhapsody me viene a la cabeza el sonido que emite la aguja de un tocadiscos, es decir, ese sonido de ese seseo que deja en los discos antiguos o una gramola. Sí, efectivamente sí que suena. Yo creo que también es parte de eso, ¿no? De cómo envejecen las transmisiones y sobre todo en este caso cuando, como te he dicho, no existía el formato digital, pues muchas de estas que ya desaparecieron están grabadas todo pues en formato magnético y se va deteriorando con el paso del tiempo, ¿no? Pero sí que tiene ese SEO que dices y probablemente venga también de parte de la propia emisora, ¿no? Muchos de los oyentes o incluso yo reconozco la voz como si fuese de una niña, ¿no? Esto pues según muchos investigadores no es del todo correcto, probablemente sea la voz de una mujer adulta que estaba distorsionada con una máquina que llamaban Stasi en aquella época, que era precisamente pues para distorsionar la voz y hacer la voz más aguda. Dicen que se nota mucho, por ejemplo, cuando pronuncia las R's, esa R que pronuncia como un poco deslizante y demás, que está utilizando una máquina para distorsionar la voz. Probablemente venga de esto, ese sonido que escuchamos de fondo. Son números en alemán, por eso muchos piensan, no tenemos constancia de que en Alemania, en la época en la que emitía la Rhapsody, existiese ninguna estación numérica de este tipo, por eso muchos creen que venía de la zona de Polonia y demás, y sí que se parece, pues yo creo que en parte por lo que te decía, ¿no? Por ya un poco la vejez de estas grabaciones y en parte también porque probablemente se estaba empleando una máquina para distorsionar la voz de la persona que decía esta serie de números, que tampoco entiendo muy bien este uso de esta máquina de distorsión, porque bueno, tampoco creo que pudiese ser reconocible o que el gran público estuviese sintonizando esta emisora para poder reconocer la voz de la persona que estaba detrás emitiendo esto. Es curioso porque en esa secuencia de números, yo y muchas personas que han escuchado esta frecuencia antes del programa, distinguimos
sé de sobra que no lo dice, pero bueno, es así lo que parece y muchos oyentes seguramente me darán la razón. Cuando hace esa secuencia numérica, parece que diga 6, 7. Sí, es un poco tal vez un caso de paridolia, ¿no? Sí que parece que llega incluso a decir algún número en español, pero bueno, básicamente emitía números en alemán y como te he dicho, se sabe muy, muy poquito porque seguramente, Jorge, si a día de hoy siguiese emitiendo, seguramente sabríamos mucho más, seguramente alguien hubiese investigado desde dónde estaba emitiendo. Es muy complicado localizar una emisión de radio, aunque parezca muy sencillo y aunque parezca que vivamos en una época en la que, bueno, triangular un móvil como se mueve por unas antenas ¿no? de cobertura es una tarea relativamente sencilla. Triangular una emisión de radio es bastante complicado. Entonces, bueno, lo que te decía, si probablemente hoy sigues emitiendo, pues alguien le hubiese dedicado tiempo a investigar desde dónde emitía, por qué, si era una base militar, qué tipo de base, a quién podía estar dirigido ese mensaje, pero hoy ya se nos hace prácticamente imposible. Ya te digo que eran casi como psicofonías, ¿no? Como voces del pasado que sobrevivieron un poco al olvido y que hoy recuperamos, y que la verdad es que da que pensar un poco, pues, quién estaba detrás y por qué esa serie de mensajes tan extraños, y sobre todo un poco también, pues eso, ¿no? Estas músicas tan extrañas que supuestamente probablemente viniesen de algún aviso de alerta de que ahora va a comenzar esta secuencia numérica para estar atentos y demás, pero sí que a mí me parece que tiene sobre todo un halo, pues, un poco de nostalgia, ¿no? Y de ese misterio, ya te digo, que hemos tenido tan palpable y tan a la mano, y que muchas veces no hemos sabido resolver ni hemos sabido la respuesta, y hoy en día pues sigue sin saber muy bien por qué emitían. ¿Cuál puede ser la razón de que la Rhapsody cerrara o se dejase de emitir? Pues, como te he dicho, no se conoce muy bien. Se sabe más o menos, o se piensa que pudo haber pertenecido, pues, a algún tipo de servicio de inteligencia polaco, que tal vez durante la época de la Guerra Fría, hasta el 89, después de la caída del muro de Berlín, estuviese activo, estuviese mandando algún tipo de mensajes codificados, la gran mayoría de los investigadores creen que este tipo de misiones estaban simplemente destinadas a enviar mensajes cifrados a espías, ¿no? Hay incluso quien piensa que probablemente sea algún siniestro plan de control mental que usase estas emisoras para mandar códigos a espías durmientes que ni siquiera que estaban actuando como espías, ¿no? Digamos, como para activar a esos espías mediante el control mental. Pero probablemente haya dejado de emitir precisamente por eso, ¿no? Porque durante la época de los 80 tal vez fuese interesante mantener esta emisión, probablemente estuviese destinado a dar algún mensaje secreto a alguien, no sabemos quién, y cuando se extingue la URSS, cae el muro de Berlín y demás, la inteligencia polaca, pues bueno, deja un poco de existir. Sí que es cierto que no podemos fiarnos en la historia, tampoco podemos fiarnos de las fechas cerradas, ¿no? El muro de Berlín cae en el 89, pero como sabemos, cuando estudiamos la historia, una fecha no marca un final de algo, ¿no? Siempre hay un periodo de transición, siempre hay unos años. Sabemos más o menos que emitió eso hasta principios de los 90, probablemente cuando la situación política y demás comenzó a estabilizarse, cuando ya no era necesario, pues, mantener tal vez eso, una red de información y de espionaje y demás, pues al final dejase un poco, pues, de ser útil y dejase de emitir. Hay otras que fueron adaptándose al paso del tiempo, pero bueno, en el caso de la Rhapsody, incluso, bueno, hubo leyendas urbanas que hablaban de si era probablemente alguna niña que estuviese secuestrada y estuviese intentando emitir mensajes de alerta. Incluso se habló de voces fantasmales, de alguna niña fantasma que había muerto y se colaba en las ondas. Fue bastante, yo creo que por lo siniestro de la naturaleza de la misión, tuvo bastante misterio y bastante leyenda alrededor, ¿no? Pero bueno, probablemente simplemente eso haya dejado de emitir, pues porque ya no tenía utilidad y bueno, fue abandonada, y lo que decíamos antes, ¿no? Que no haya solo esa voz en el recuerdo. Bueno, fuera una niña fantasma o no, la verdad es que tanto la voz como, bueno, la manera que está todo orquestado invita a dejar volar tu imaginación por relatos de terror
y demás, y yo imagino cualquier persona que en aquella época pusiera la radio pues para escuchar música o lo que fuera, y de repente se te colara esto, realmente tiene que ser bastante impactante. Sí, yo creo que bastante desagradable, ¿no? Entre comillas, porque me agrada escuchar la Rhapsody, no sé por qué, Jorge, es lo que te decía, ¿no? Después de escuchar un montón de emisoras fantasmas, yo creo que tal vez no sea la más misteriosa, tal vez no sea la que más tiempo estuvo en la antena, sí que es una de las más enigmáticas y sí que ciertamente es una de las que más curiosidad crean, ¿no? Este sonido tan siniestro, esta voz tan siniestra, esta melodía incluso también tan siniestra, no sé, parece que está un poco pues hecha a propósito, ¿no? Para esto, ¿no? Para difundir un poco pues de miedo, digamos, o de congoja que la está escuchando, ¿no? Uh-huh. Y a mí, como te he dicho, pues ciertamente es una de las que más me llama la atención y más me gusta, y créeme que si siguiese viviendo a día de hoy sería una de las que prestaría más atención, mucho más que la V76 o cualquiera. Has dicho hace un momento que una de las leyendas de la Rhapsody es que quizás era un mensaje para despertar a espías dormidos y demás. Espero, Hugo, que no la liemos esta noche. Esperemos que no. Esperemos que no. Que nadie que haya sobrevivido a aquella guerra fría y haya sido un espía durmiente escuchando hoy nuestro programa, pues bueno, se ponga a recibir alguna orden o algo, ¿no? Pero bueno, sí que es una de las hipótesis que más peso tienen en cuanto a las emisiones fantasmas en general, de la Rhapsody y la V76, que sea algún tipo de siniestro experimento de control mental, y muchos de los teóricos de la conspiración apuntan hacia ahí, ¿no? Hacia que es algún tipo de meca ultra, algún tipo de experimento de este tipo. Bueno, la Rhapsody sabemos lo que emitía, no sabemos por qué cerró, tampoco, como siempre, no sabemos cuál era su función. Como bien has dicho, no hay mucha más historia, tan solo ese mensaje siniestro. Hugo, te invito a que escuches el siguiente sonido y nos digas exactamente de qué se trata. 5, 4, 3, 2, 1, 8. Ahí lo tenemos, Hugo, y esta vez sí que entendemos lo que dice. Sí, esta vez nos suena todo más familiar, ¿no? Es la que denominan la chica española, la llaman así, ¿no? Es una emisión también de la que sabemos muy poco. Dejó prácticamente de emitir, aunque todavía lo sigue haciendo, de manera esporádica. Alguna vez se capta algún de estos mensajes de la chica española. Es, digamos, la única emisora de números que habla hispana, y también, como te he dicho, se desconoce mucho sobre ella. Incluso no se sabe exactamente desde dónde está emitiendo. Se cree que emite desde muy cerca de La Habana, porque normalmente las emisiones de la radio local, de Radio Habana, se solapan con la chica española, ¿no? Entonces, esto lleva a creer que emite desde algún punto de La Habana. Probablemente tenga relación con algún tipo de proyecto o con algún tipo de organización cubana secreta, probablemente pues movida por el gobierno antiguamente castrista, y sobre todo la teoría que más peso cobra es que haya sido utilizada pues para enviar mensajes cifrados a espías cubanos en el suelo estadounidense, ¿no? Incluso esta emisora se capta con bastante claridad y con buena frecuencia en la zona de Miami, el sur de Estados Unidos y demás. Es bastante audible, y también tuvo su época. Fue una de las primeras que se conoció, una de las primeras que salió a la luz, porque tuvo un incidente en los años 90 bastante desagradable, que consiguieron pues de alguna manera el FBI involucrar a esta emisora con un atentado que hubo sobre un avión de Hermanos al Rescate. Hermanos al Rescate era una asociación
estadounidense, claramente anticastrista, ¿no? Entonces hubo un grupo de, creo que fueron 9, para ser exactos, un grupo de 9 espías cubanos que se hicieron en dicha organización, y en una de las emisiones alguien consiguió descifrar o alguien consiguió descubrir que estaban enviando un mensaje sobre una fecha concreta, ¿no? Alrededor de últimos de febrero de 1996, más o menos, como una alerta a alguien, ¿no? ¿Qué pasó en esta época? Creo que fue exactamente el día 24 de febrero de 96, un avión de hermanos al rescate que estaba sobrevolando la zona de Bahía Cochinos y demás, fue derribado por un 29 de la Fuerza Aérea Cubana, y bueno, en el incidente murieron algunos ciudadanos estadounidenses, y bueno, pues gracias a esta misión, a lo que sí consiguió pocamente descifrar de ella y demás, bueno, pues consiguieron detener a este grupo de espías cubanos, los juzgaron incluso en el año 97, fueron condenados a prisión, y fue prácticamente una de las primeras emisoras de números en salir un poco a la luz, a que se conociese la opinión pública por este juicio y demás, porque lograron, pues, digamos, de alguna manera relacionar este hecho de este atentado con alguna clase de instrucciones que estaba emitiendo la chica española, ¿no? Entonces, yo creo que también tiene yo quería incluir también el programa por eso, ¿no? Porque es una de las pocas, o prácticamente la única, que emite en español, y por eso precisamente, bueno, pues nos suena un poco más familiar y podemos escuchar una voz hablada en nuestro idioma de lo que realmente es una emisora de números, ¿no? Alguien emitiendo una secuencia de números totalmente incomprensibles y aleatorios, que no guardan ningún patrón y que ciertamente descifrarlos es prácticamente imposible. Hugo, lo que a mí más me llama la atención es que, como bien has dicho antes, un radioaficionado no podría hacer este tipo de emisiones. Sin embargo, para poder llegar a tanto público como llegan, necesitan una buena antena, unos buenos aparatos, que eso llama la atención, o sea, que no pasan desapercibidos así como así. Sí, efectivamente, acabas de apuntar un tema muy interesante, Jorge, que también iba a decir un poco más adelante, pero bueno, acabas de decir un tema interesantísimo, ¿no? Un sitio como Cuba, que ha estado tan monitorizado por Estados Unidos durante tantísimos años, con tantísimos aviones espía, con tantísimas fotos de satélite, lo rápido que se detectaron en aquellos misiles rusos cuando la crisis del 62, ¿no? Y que no sean capaces, pues, de encontrar una antena, una fuente de emisión para, marcar geográficamente el punto donde esté emitiendo esta emisora. Probablemente al ser algo gubernamental o militar se camufle con cualquier tipo de antena civil, ¿no? O use, por eso precisamente tal vez use algún tipo de infraestructura de Radio Habana, por eso algunas veces se solapan sus emisiones, pero ciertamente sí que es complicado, sobre todo en el tema de esta emisora, ¿no? De la chica española, de la radio cubana, V2, que se haya mantenido tan en secreto su ubicación exacta, ¿no? Porque, como dices, tiene que usar, o como hemos dicho, unos aparatos grandes, unos aparatos costosos, unos aparatos que no pasan desapercibidos en una emisión de radio de tanta frecuencia, y que en un sitio como Cuba pues estén prácticamente escondidos a la vista de todos, ¿no? ¿Dónde están? No lo sabemos. Lo único que sabemos es que puede estar emitiendo incluso en la calle de al lado, ¿no? No lo sabemos, porque lo único que nos basamos para decir que es cubana es por esas interferencias con Radio Habana, no por otra cosa. Vamos a volver a escuchar brevemente lo que, se conoce como la voz de la española. Yeah.
siniestra y no hay manera de, como ves, José, de encontrar un patrón, ¿no? Algo que te apunta a decir, bueno, esto puede ser un espacio, esto puede ser, es totalmente aleatorio y lo que apuntamos cuando hablamos de la UV76 puede que se base en lo que habíamos dicho, una libreta de un solo uso en el que tú y yo estipulemos que hoy, este día de hoy, el 7 sea la A y mañana el 7 sea la Z y entonces prácticamente sería imposible descifrarlo porque sería un código totalmente cambiante y que solo poseyésemos tú y yo, ¿no? Digamos que es la manera de emisión, si quieres hacer una emisión secreta, una emisión espía y demás, sería este método, aunque parezca muy anticuado, sería lo óptimo. No hay manera de triangular. Ya es complicado el triangular quién lo emite, pero saber a quién va dirigido, quién lo está sintonizando en ese momento, ya se torna imposible. Y descubrir el código, otorgando de lo mismo, ¿no? Si no poseemos una libreta de códigos que nos diga qué es lo que significa el 7, el 2, el 5, lo que sea, pues es prácticamente imposible saber qué estamos hablando. Cuando lo mismo, ¿no? En la Guerra Fría, pues por ejemplo, Rusia imprimía estas libretas de un solo uso en papel celulosa para que quemasen muy rápido, no dejasen ni cenizas siquiera, incluso el papel comestible para si algún espía en algún momento era capturado y demás, pues destruyese rápidamente este código y nunca fuese descubierto. La verdad es que es un sistema montado muy muy bien, funciona bien, de hecho por eso hoy sigue empleándose y muchas veces yo incluso pienso que muchas de estas emisoras simplemente cambian de espectro. El espectro de la radio es tan grande que no podríamos rastrearlo entero y probablemente muchas veces si pasamos de largo, por ejemplo, por la UV76, por una emisora que en un momento determinado vemos un zumbido, ni le vamos a prestar atención, ¿no? A no ser que nos dedicásemos horas y horas a escuchar que ese zumbido se repite y que es una secuencia que se repite y que tiene que haber algo inteligente detrás, algo inteligente en este caso humano, luego ya hablaremos un poco más adelante de lo que puede ser inteligente pero no sea humano, pero bueno, algo inteligente que está emitiendo y que es una misión aposta y que tiene alguna finalidad. Sí, de hecho, mientras lo estaba escuchando, es lo que estaba pensando, que tiene que haber un patrón, porque ella los números los decía de 5 en 5 e iba dejando espacios cada 5 números. Entonces, al menos a mí me cuesta creer que esto fuera aleatorio, tiene que tener un significado detrás. Exacto, como muy bien dices, va diciendo como bloques de números, ¿no? Pero bueno, si pensamos, es muy óptima para estudiar esta emisora precisamente porque estamos entendiendo los números que dice, ¿no? Y hay, por ejemplo, muchas veces que repite el 7, 7, 7, 7, por 3 o 4 veces lo repite. Como muy bien dice como secuencias o bloques de 5 números, pero por ejemplo, nuestro abecedario tiene 28, ¿no? Letras, entonces nunca pasa de que heredó estos micrófonos para, bueno, pues hacer estudios submarinos y demás. De repente escuchó este sonido que acabamos de oír, ¿no? A día de hoy, todavía pues casi 20 años después, no hay una explicación concluyente de lo que es este sonido, ¿no? El blob. Incluso se llegó a especular de, bueno, algún posible animal marino que no conociésemos hasta la fecha, algún tipo de ballena mucho más grande que el azul que no conociésemos, o de calamar. Hoy por hoy no se ha vuelto a repetir esa señal, nunca más la hemos escuchado otra vez. Sin embargo, no sabemos qué recogió ese micrófono en 1997, ¿no? Yo creo que estas emisiones también no dejan de ser emisiones de radio captadas por micrófonos a una frecuencia inaudible. Lo que escuchamos fue, bueno, pues el montaje para que pudiésemos escucharlo, pero no deja de ser una señal de radio que viene desde nuestro propio planeta, desde a 5.000 kilómetros, como te he dicho, de la costa de Chile, en algún punto de submarino. Alguien emite o algo este tipo de, bueno, de blob, como llamaron, ¿no? De manera onomatopéyica un poco. Y lo más curioso es que ¿qué puede ser, no? Yo no sabía dar una explicación. La explicación, digamos, científica que más ha cuajado y demás es que puede que hayan sido, bueno, pues terremotos submarinos, alguna clase de icebergs chocando o rompiéndose y demás. Pero si fuese este tipo de emisiones, los micrófonos que están implantados ahí, que van a seguir por mucho tiempo para el estudio del océano y demás, es raro que nunca hayan detectado, ¿no? Un fenómeno tan común y tan natural como el movimiento de unos icebergs o de sismos submarinos, ¿no?
es lo que más curioso me parece, que si se debe a esto, que es una explicación muy mundana, muy probable, sí, es una explicación que encajaría bastante bien, ¿no? Daría bastante coherencia, pero si es esto, ¿por qué nunca más lo hemos vuelto a escuchar, ¿no? Yo tengo que reconocer que escuchando el de Blob, los sonidos me ha venido a la mente, pues, cuando sale una burbuja hacia arriba flotando, digamos, esa imagen es la que me ha venido a la cabeza, como esa especie de sonido. Bueno, lo extraño es lo que tú comentas, que solo se ha dado una vez, que no se ha vuelto a repetir. No, porque yo cuando di la explicación de, algún tipo de animal gigante, pronto se descartó, pero simplemente se descartó por el hecho de que si es un animal gigante, ¿por qué no lo conocemos, no? Bueno, sabemos que prácticamente lo que más inexplorado tenemos son los fondos marinos. Conocemos mucho mejor a veces la Luna, incluso Marte, que lo que se esconde a varios miles de metros bajo nuestros pies, ¿no? ¿Qué vive ahí en esas profundidades o qué hay en el mar, ¿no? En el tema de que sea un animal gigantesco que no conozcamos, aunque se ha descartado muy rápido, porque sabes que la ciencia es muy pragmática, ¿no? Si no encuentra, yo siempre digo que la ciencia, si no encuentra una explicación, se la va a inventar. Inventar quiere decir en el sentido de sacar una teoría. Una teoría es una simple idea que no se demuestra, pero que puede encajar en ese hecho. Entonces, si hay una teoría que pasa por la navaja de Ockham, es decir, que es una explicación más racional que la otra, van a coger esa, punto final. ¿Por qué va a ser un animal marino si no lo conocemos? Ya está, tiene que ser otra cosa. No puede ser nada humano, obviamente, no puede ser nada humano, tampoco puede ser nada alienígena, estoy hablando a ideas de la ciencia, ¿no? Vamos a pasar por el filtro, no puede ser nada humano, no puede ser nada alienígena, no puede ser un animal, tiene que ser un sonido natural de, ¿no? De la Tierra o de los icebergs o de lo que sea, pero eso se produce todos los días. Hay sismos cada 10 segundos o cada 15 segundos de mayor o menor amplitud, de mayor o menor intensidad, pero la Tierra se está moviendo completamente cada segundo y se producen terremotos en cada parte del mundo en cada segundo. Estos 72 segundos de emisión que la persona que estaba encargada del proyecto en ese momento, Jerry Herman, pues apuntó wow en su libreta cuando vio esta señal, ¿no? Digamos que es la candidata número 1 a ser una señal de origen extraterrestre por una inteligencia extraterrestre y que ha sido ampliamente estudiada y que, a pesar de lo dicho por los medios de comunicación hace relativamente poco, sigue estando siendo totalmente desconocida, y aún yo no descartaría que fuese una señal de origen extraterrestre, de origen inteligente, y que, quería cerrar con ella pues por eso, ¿no? Es la última emisión de radio que hemos recibido. Hay más, hay bastantes más candidatas a ser una señal extraterrestre. Por ejemplo, sin ir más lejos, el SETI en el año 2003. El SETI tiene un programa, no sé si lo conocíais, yo lo tuve instalado en el ordenador en su momento, hoy por hoy no lo tengo. El SETI prácticamente no tiene medios, a pesar de que este investigador que descubrió o que cree haber descubierto la fuente real, culpa un poco al SETI de que quiera lucrarse con el WOW todavía después de tantos años y demás. El WOW es una sociedad que prácticamente no tiene recursos. Hay un programa, creo que se llama SETI 3.0, si mal no recuerdo, que tú puedes descargarlo en el ordenador y ayudar al SETI a la búsqueda de vida extraterrestre, ¿no? Cuando tu ordenador es como una especie de salvapantallas, cuando tu ordenador no está funcionando, pues ayuda al SETI, estar conectado a Internet, ayuda al SETI a rastrear vida extraterrestre, ¿no? Es un programa que, ya te digo, durante un tiempo yo participé de esta manera con el SETI, ahora no lo tengo, pero cualquiera que esté interesado puede descargarse este programa y ayudar a la búsqueda de vida extraterrestre, ¿no? Entonces, en 2003, como te decía, se captó una señal, fue el ordenador precisamente de un usuario el que la captó, y también es bastante candidata a ser una señal de origen extraterrestre inteligente, pero hasta ahora digamos que el WOW, esta señal que acabamos de escuchar ahora al final, sigue siendo un misterio y no hay que desechar para nada la teoría de que sea de origen extraterrestre e inteligente. Hugo, sabemos que los planetas, pese a que creíamos que no, tienen sonido propio, que emiten una especie como de música. ¿No podría ser algo así?
¿No podría ser que hubiéramos captado el sonido, por ejemplo, de Saturno, de Júpiter? No, está demasiado lejos y está enfocado en un sitio en el que prácticamente en ese momento no había nada. Entonces tenemos que descartar que se trate de cualquier planeta que conozcamos o que estemos a punto de descubrir. Es una señal demasiado potente. En su momento, por ejemplo, fíjate, te voy a contar una anécdota. En su momento, los radioastrónomos y demás, cuando todavía no se conocían los púlsares, que los púlsares son, digamos, uno de los, después de los agujeros negros o casi a la par de ellos, es uno de los fenómenos más grandes y más salvajes que hay en el universo. Cuando se descubrió por primera vez un púlsar, el radiotelescopio que lo descubrió, los investigadores, llamaron a esa señal de radio hombrecillos verdes, porque estaban prácticamente seguros de que hubiesen encontrado vida extraterrestre por esos extraños sonidos que emitían, ¿no? Luego, bastante tiempo después, se supo de los púlsares y que ofrecían este patrón. A día de hoy el WOW no hay nada que pueda explicarlo. Es como esta extraña estrella que un día, si quieres, hablaremos de ella y demás, que bueno, dice que tiene algo extraterrestre alrededor absorbiendo energía y demás, ¿no? No conocemos hasta ahora ningún fenómeno del sistema solar o de más allá del sistema solar, ningún fenómeno del universo capaz de producir esta señal. Como te dije, en el año 97 sí que hubo un investigador que apostó a que probablemente, porque estas ondas se propagan por el hidrógeno, digamos que si buscamos vida extraterrestre tenemos que buscar algún tipo de civilización que conozca que el hidrógeno es el mejor transmisor de radio que existe, ¿no? Entonces, este investigador se basó en que probablemente en aquella época había un cometa que no se había descubierto aún, que pasó por aquella zona y dejaba una amplia cola de hidrógeno. Atendiendo a esta hipótesis, se estipuló que el cometa eran como dos cometas gemelos, ¿no? Uno pasaba en el 2017 de nuevo y otro pasa el año que viene, el 2018. Al presentar esta hipótesis se volvió a orientar el SETI hacia ese punto y demás, y sí que, según este investigador, se captó una señal que encajaba perfectamente con el WOW y fue cuando se creyó que se encontró una explicación. Un cometa que pasaba y dejaba una estela de hidrógeno que emitía esa frecuencia, ¿no? Pero bueno, ya te digo que fueron muchísimos los radioastrónomos, Chris Linder, por ejemplo, uno de ellos, de la Universidad de Utah, que incluso hubo una pequeña guerra en Twitter entre esos dos. Chris Linder le mandó un Twitter diciendo, bueno, si es un cometa, explícame todo esto. Le mandó un Twitter, bueno, con todas las preguntas que tenía para que se las respondiese, ¿no? 2 meses después todavía no ha tenido respuesta ninguna. También otra radioastrónoma estadounidense dice que no le encaja la teoría del cometa para nada. Durante el tiempo hubo 3 hipótesis. Una era lo que te decía, solo 3 hipótesis llegaron a barajarse. Un fenómeno cósmico que no tengamos ningún conocimiento de él y nunca más se haya vuelto a repetir, porque el SETI lleva años escudriñando el cielo y nunca se captó una señal como el WOW. El propio descubridor, Jerry Henham, fue el primer escéptico en pensar que era vida extraterrestre. La explicación que dio fue que probablemente algún satélite que estuviese orbitando en la Tierra hubiese hecho chocar esa señal de radio del SETI y lo hubiese rebotado así. Hombre, es bastante poco creíble, ¿no? Con toda la cantidad que hoy en día hay de chatarra espacial. En el año 77 y ya existía chatarra, pero a día de hoy existe multitud de chatarra espacial orbitando nuestra Tierra y también yo creo que hubiésemos captado una señal parecida a la del WOW. Y ya luego la tercera hipótesis simplemente era que hubiese sido algún tipo de civilización extraterrestre que hubiese emitido esa señal. Problemas a la hora de sostener la teoría extraterrestre, que fue solamente una grabación de 72 segundos también, y que a pesar de que esa zona de la constelación de Sagitario siguió siendo escudriñada hasta el último punto para ver si se captaba algo parecido, nunca más se volvió a escuchar, ¿no? Incluso algunos, un poco más románticos, se especulaban con algún tipo de misión, como de algún planeta parecido a Cristo, ¿no? De alguna civilización, tipo la película de Superman o el cómic, que hubiese desaparecido en ese momento de la galaxia o del cosmos y que hubiese lanzado esa última señal, ¿no?
no lo sabemos, pero el WOW, independientemente de que hace un mes dijo, bueno, su cometa y demás, sí, se publicó lo que salió en la revista Astronoma de Washington, pero no está resuelto ni mucho menos, y como te he dicho, hay muchos astrónomos que no están de acuerdo con la teoría del cometa para nada. Incluso los propios descubridores del SETI, que este hombre, bueno, se les acusó de querer lucrarse y demás, pero bueno, ya te digo que el SETI prácticamente no tiene medios, y que cualquiera que quiera descargarse su aplicación para buscar vida extraterrestre es bienvenido, porque no tienen medios para mantener toda la infraestructura del SETI. Bueno, pues ahí están las diferentes teorías, las diferentes posiciones. Como siempre, habrá quien esté a favor, quien esté en contra. Vosotros, queridos oyentes, son los que tenéis que opinar. Hugo, pues ha sido un enorme placer que hayas pasado esta noche por Informe Enigma y les hayas traído a nuestros queridos oyentes que nos siguen cada semana, pues estas emisiones fantasma y estos sonidos de procedencia desconocida. ¿Qué va, Jorge? Ya sabes que para nada, que el placer es siempre mío. Y bueno, si, como habías dicho, que el programa de la UBB76 había tenido buena acogida, bueno, pues nos pareció bien hablar de más emisores fantasmas. Yo creo que hemos rescatado un poco las dos. La que nos toca más de cerca, y otra yo creo que, digamos, la más misteriosa, ¿no? Y a la vez, bueno, pues aprovechar para hablar de estos otros sonidos de radio que ya no son de origen humano, y que yo creo que también están ahí, no dejan de ser emisores de radio, y yo creo que todavía son más enigmáticas que las otras, ¿no? Porque en definitiva no sabemos ni quién, ni por qué, y sobre todo que no hemos sido nosotros, los seres humanos, los que lo hemos hecho, ¿no? Y ya digo que para mí, ya saben que es un enorme placer estar contigo cuando quieras, y que un saludo muy fuerte, un abrazo, y a los oyentes igual. Pues un abrazo, compañero, y buenas noches. Buenas noches, Jorge. Y ahora nos desplazamos hacia Menorca para que nuestro compañero Roberto, como siempre, nos informe de las noticias de misterio o, como siempre digo, algunas a veces no son tan de misterio. Buenas noches, Roberto. Hola, buenas noches, compañero. ¿Cómo estás? Mira, a pie de calle estoy, a pie de calle, en plena investigación. Así me gusta, así me gusta. Roberto, ¿qué nos tienes preparados esta semana? Bueno, os voy a contar cosas de misterio y en otras veces no lo son, como tú dices. Y vamos a empezar contando un vídeo que está circulando por la red que muestra el interior de un avión que lo utilizan, lo que es la misión Sofía. La misión Sofía, para los que no estén familiarizados, es un observatorio aéreo que estudia el universo en un espectro infrarrojo. Es un Boeing 747 SP modificado, al cual le han añadido lo que es un telescopio de 2,5 metros, con el fin de estudiar el nacimiento y lo que es la muerte de las estrellas, formación de nuevos sistemas solares, ecosistemas de galaxias, como podría ser a lo mejor, yo que sé, las nebulosas, planetas, cometas, y qué más sería, pues, asteroides que puede haber lo que es por nuestro sistema solar, ¿vale? Pues bien, mira, las imágenes son del 10 de julio y se están haciendo ahora virales, y se ve el interior del avión habilitado
como si fuese una oficina, empleados trabajando frente a ordenadores, recogiendo datos sobre el asteroide, que en ese momento estaban recogiendo, asteroide creo que era el 2014 MU69. Pero de repente lo que es en un plano de la imagen se ve una extraña humano, que es captada lo que es en un teclado, lo que es en la parte derecha inferior. Pues bien, muchos de los cibernautas han coincidido en lo mismo, porque es una mano extraña, con unos dedos muy alargados y parece ser que no es de origen humano, según cuentan. Y se trata, pueden ser, de un ser de otro mundo que está colaborando con la raza humana. Efecto óptico, ser de otro mundo, el debate está servido. Pero ¿sabes qué pasa con esta misión, la misión Sofía? Lo más curioso, no sé si conoceréis a Michelle Nichols, que es la que interpretó lo que es durante el año 1966 y 1999, creo recordar, a la teniente Naito Uhura, que es la que era la encargada de telecomunicaciones en Star Trek. No sé si os acordáis. Yo es que lo siento mucho, soy más de Star Wars. Sí, ¿no? Star Trek, Star Wars, es el debate. Pues mira, ya ha colaborado lo que es en 1997, lo que es en la primera generación, pero no en la primera generación de Star Trek, sino lo que es en la primera misión de la primera generación, y ahora en el 2015 ha vuelto a colaborar. Para que veas, a sus 82 años, ahí metida lo que es en el fregado de la NASA. Como tú lo has dicho, muy bien, ahí metida. Roberto, ¿qué más tienes? Pues mira, voy a continuar, ya que estoy metido con la NASA, y ahora os voy a ofrecer otra oferta de trabajo. Vuelve Robertus ETT. No sé si os acordáis que os ofrecí lo que es un puesto de niñera, de gerente, lo que es en Castillos Encantados, o un agente secreto, lo que es de Inglaterra. Pues bien, vuelvo con un puesto de trabajo que es oficial de protección de planeta, lo que es oficial de protección de planetario, con un salario de 124.000 a 187.000 dólares. ¿Y qué consta? Pues tendrá que proteger la Tierra de una contaminación extraterrestre, así como evitar que nosotros contaminemos el espacio. Así que aquí tendrá trabajo, ¿no? Con los satélites y piezas y cohetes que pueda haber por ahí arriba, eso sí, en alguna caja de herramientas. ¿Y los requisitos? Pues mira, los requisitos son tener una licenciatura en ciencias, puede ser como en biología, física o matemáticas, ¿vale? Tener 3 años de experiencia o 1.000 horas de vuelo como piloto. Y eso sí, las pruebas físicas nivel NASA. Ser estadounidense y tener entre 26 y 46 años. Así que si quieres ser un man-woman, ¿no? Un man in black o un woman in black, tendrás que pasar por lo más bajo, limpiando el espacio. Pues para limpiar el espacio piden muchos requisitos, pero bueno. Pues sí. Roberto, Mira, ¿qué más tienes? Mira, vamos a continuar con un chico australiano, vamos a dejar lo que es el espacio y vamos a meternos en agua. Vamos a hablar de Sam Kanizai, que es un australiano que estaba en remojo, lo que es en las playas, y cuando salió se percató que tenía sus pies ensangrentados, sin que se diera cuenta de lo que le atacó. Y cuando fue atendido lo que es en urgencias, pudieron comprobar que tenía como cientos de mordiscos del tamaño de pinchazos de alfileres, y donde no paraba de sangrar. Así que los médicos, sin saber, no encontraron lo que el culpable, que podía haber sido. Pues bien, el padre volvió lo que es a la playa, donde estuvo lo que es su hijo, lanzó un trozo de carne y no tardó en ser atacado, lo que es ese trozo de carne. Lo cogió lo que es ese trozo de carne junto a sus presas y pudieron comprobar qué fue lo que atacó. Sencillo, piojos de mar. Piojos de mar le llaman. Son unos sí, es verdad, no os riáis. Piojos de mar. Unos invertebrados marinos que suelen medir entre milímetros y 4 centímetros. Y realmente son inofensivos. No sé si alguna vez habéis estado lo que es en la orilla o habéis estado lo que es en la playa y habéis notado lo que es alguna vez que como si os mordiera lo que es un pez. ¡Ay, me mordió lo que es un pez! ¿No? No sé si te ha pasado alguna vez, Jorge. Cierto. ¿No? ¿No has notado lo que es un mordisquillo pequeño? Sí. Pues estos son los típicos piojillos de mar. No son inofensivos realmente. Eso sí, es una especie carroñera que se alimenta de organismos que descomponen, que se alimentan de su descomposición de sus peces, y siempre van en grupo y atacan como las pirañas. Y todos os preguntáis lo mismo.
Si son ofensivos, no, porque atacó lo que es a Sam. Pues es muy sencillo. Parece ser que lo que es el muchacho, al estar tanto tiempo lo que es en el agua, lo que sus piernas se entumecieron y lo que son los piojos lo confundieron con algún animal en descomposición, por lo que fue atacado lo que es en grupo, y lo que es la cantidad de sangre que perdió es porque este piojo al morder segrega como un anticoagulante, y de ahí tanta pérdida. Así que tranquilos y refrescaros con calma, muchachos. Curioso con los piojos de mar. Sí, sí. Bien, y ahora que ya estamos refrescados, vamos a continuar y acabaremos y continuaremos, y hablaré con una cervecería australiana, australiana era lo que es la noticia anterior, esta es austriaca, es la cervecería Asterkamberger, es que la pronunciación mía, Asterkamberger, que cuenta con 200 años a sus espaldas y ha construido las primeras piscinas de cerveza del mundo, un total de 7, con 300 litros de cerveza, eso sí, rebajados con 12.000 litros de agua, con sesiones para 4 personas con un periodo de 30 a 60 minutos. Eso sí, el personal recomienda no beber lo que es el líquido de la piscina. no es que esté contaminada, pero eso sí, ofrece que desgustes jarras de cerveza de su cosecha. Bueno, para todo amante de la cerveza, esto será un gustazo sin duda. Pues mira, lo que es la idea, sí, la idea les vino por la creencia de que esta bebida, lo que es la cerveza, tiene propiedades medicinales, y aconsejan no ducharse de inmediato para que lo que es el efecto de esta cerveza o de este suculento, es que no sé cómo describirlo, me van a decir, eres un borracho. No, vale, por el efecto de lo que es en la piel, ¿no? Y recomiendan lo que es beberlo con moderación. He sabido que el beber con moderación regula lo que es el colesterol, debido también a sus potentes fitoestrógenos, y reduce también lo que es el riesgo de infarto y protege los huesos. Así que hay que refrescarse, ¿no? Vas por la calle y vas pensando a cerveza y dices, qué borracho, ¿no? Huele a cerveza. Y dice, no, voy bien nutrido. De verdad. Y aunque, como he dicho, es la primera piscina, y es que parece ser que hay documentación que se remonta hace 2000 años, donde ya había balnearios. Así que, ¿qué? ¿Os apuntáis o qué? Yo personalmente no, porque no me gusta la cerveza, pero seguro que algún oyente sí. Yo ya me imaginaba, ¿no? Que digo, le voy a invitar, no, porque tú eres más de refrescos, ¿no? Pero yo me imagino lo que es Abad de Aníbal allí, ¿no? Robertus, esto está malísimo. Sabe la cerveza barata del Mercadona, me debes 5.000 selenitas. Pero no bebas, hombre, no bebas la piscina. He dicho que sirven jarros, macho. Ay, el señor Tejón. Pues muy bien, Jorge. Hasta aquí tienes todo por mí. Pues Roberto, lo dicho, ha sido un placer, compañero, como cada semana, y nos vemos la semana próxima. Muy bien, seguiré lo que es en calle investigando. Un abrazo. Un abrazo, buenas noches, compañeros. Y con esto, queridos oyentes, llegamos al final del programa de hoy. Nosotros volveremos dentro de 7 días.